tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa panel. Es un gusto para mí presentar a un querido amigo, Guillermo Gemar, especialista en psiquiatría, especialista en neuropsiquiatría y neurología cognitiva, magíster en neurociencias, docente de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad Maimónides, también docente de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina, docente de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías y socio fundador de esta. Fellow internacional de la Asociación Americana de Psiquiatría. Como ven, tiene muchos pergaminos, es excelente y preparado. Entonces le doy la bienvenida a todos a esta mesa panel que se llama Trastornos de la Personalidad y ¿ahora qué? Gracias. Muchas gracias, licenciada Daniela Mansur. Daniela, para mí es un honor compartir con vos y con todas las personas que están del otro lado esta mesa redonda, esta mesa panel, como vos dijiste, que en principio estaba programada para 3 disertantes. Le mando un saludo muy grande a la licenciada Mariana Saleche, a la licenciada y a la doctora María Noel Fernández, que por distintos motivos personales no han podido estar con nosotros, pero que están del otro lado mirando estas cuartas jornadas regionales de psicopatología y neurociencias, que maravillosamente ha organizado el doctor Carlos Benavente Pinto, a quien le agradezco personal y humildemente por el espacio que nos da para poder seguir compartiendo lo que hacemos. Y como decíamos antes, como la mesa estaba conformada a modo de panel, la idea mía como para ir tratando de suplir lo mejor posible el espacio es hacerlo más bajo un formato de Ateneo. Por eso es que se me había ocurrido la ponencia con el título Trastornos de la Personalidad, ¿y ahora qué? Con respecto a los trastornos de la personalidad, nosotros tenemos bastantes problemas todavía desde la salud mental en general y desde la psiquiatría en particular, para ubicarlos nosológicamente en los distintos estamentos, sobre todo asistenciales, pero también jurídicos, y por qué no, si me permiten, en la docencia todavía y en la investigación, todavía no hay acuerdos concluyentes que absolutamente terminen con una nosología en términos psicopatológicos y fenomenológicos por los trastornos de la personalidad. Ejemplo de esto, por ejemplo, es uno de las vedettes de los trastornos de la personalidad, que están clásicamente tipificados en 3 clústeres: el trastorno antisocial de la personalidad, que está más confinado para el ámbito jurídico y forense, y me permito la vulgaridad de la comparación anterior, refiriéndome específicamente a la cantidad de publicaciones que tiene al respecto, junto con el trastorno límite de la personalidad, casi que se lleva la mayoría de las publicaciones científicas de los últimos 5 años, por lo menos al respecto. Pero puntualizaba el ejemplo del trastorno antisocial de la personalidad considerando que el diagnóstico es meramente conductual, es decir, que carece en los últimos manuales diagnósticos y estadísticos de una fundamentación fenomenológica y sobre todo psicopatológica, y que por lo tanto de esta manera no terminamos de saldar la discusión sindromático, clínico que necesitamos los asistenciales, no solo para hacer práctica en salud mental en general y en psiquiatría y en psicología en particular de precisión, sino también en la forma de comunicarlos y de poder ubicar los distintos estadios psicopatológicos, no solo en la línea de vida, sino que los antecedentes personales patológicos del paciente, para poder precisar no solo al paciente, sino también a los familiares y por supuesto a la justicia, muchísimas veces, sobre todo con estos pacientes, acerca de una evolución y un pronóstico y un tratamiento de certeza. Las preguntas y los mitos que hay al respecto son: ¿de verdad crees que estos trastornos tienen tratamiento, que pueden evolucionar? Todavía no hay nada demostrado al respecto. Específicamente, como digo, con el trastorno antisocial de la personalidad, con el límite, uno se disputa más, pero dentro de la psicopatología sobre todo. Y el resto de los trastornos de la personalidad están confinados casi a diagnósticos por descarte de otras entidades nosológicas más conocidas. Probablemente el principal problema que tengamos con este tipo de trastornos en términos de la nosología es que no los conozcamos lo suficiente. Para esto era la propuesta en qué hacer o ahora qué con respecto a los trastornos de la personalidad. Daniela ha obviado decir algo que para mí es lo más importante, que soy santiagueño, por supuesto. Por suerte cierto. Carlos lo ha marcado. Y que trabajo en el Hospital Bordo, de hecho estamos trabajando al respecto, y en la semana pasada, o hace un par de semanas,
un paciente con conducta disyuntiva viene a la consulta de la guardia, un paciente joven de unos 30 años de edad aproximadamente, tal vez un poquito menos, entre 28 y 30 años de edad, solicitando psicofármacos sin fines terapéuticos, como hacen la mayoría de los pacientes que concurren, y lamentablemente cada vez lo vemos más en nuestras guardias, es decir, esto ya no escapa más a la asistencia. La conducta disyuntiva en términos nosológicos, que a veces carece de sustrato argumental por parte nuestra y no del paciente, es decir, por parte de los profesionales de salud mental, que carecemos de sustrato argumental en términos semiológicos y semiográficos para poder describir la conducta disyuntiva y alejarla de la conducta delictiva, o por lo menos delimitarla claramente, porque no todas las conductas disyuntivas son de carácter psicopatológico, y por supuesto no todas las conductas delictivas tienen un sustrato a la vez nosológico, con lo cual esa diferenciación todavía no está saldada, sobre todo en los pacientes con conductas disyuntivas. Este paciente, por supuesto, al no recibir los psicofármacos, sobre todo ansiolíticos, esto que estoy hablando, muchos de ustedes lo deben haber vivenciado cotidianamente, no solo en el ámbito asistencial, sino también en la práctica judicial, ¿no? En donde dicen, y a mí no me dan la medicación que me corresponde, por ejemplo, ¿no? Porque son pacientes que vienen tratados crónicamente con ansiolíticos y que piden dosis casi tóxicas al respecto. Entonces, por supuesto que las conductas disyuntivas se acrecientan y esta persona termina rompiendo los vidrios de la guardia, sacando los bancos que están preparados específicamente para las salas para el distanciamiento físico obligatorio debido a la situación epidemiológica imperante, golpeando al personal de seguridad que en los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son privados, no tenemos policía lamentablemente, y esto lo tengo que decir con la necesidad que tenemos al respecto, y bueno, miren cómo terminará la escena, que termina el enfermero tratando de contener la situación de una forma verbal y termina golpeado por el propio paciente. Nosotros habíamos asegurado la escena antes y esto fue casi un descuido, justo llegó la policía y se presenta casi vivenciando los actos de heteroagresividad, en este caso en un carácter, no lo dudo, nosológico, de patología dual, en un paciente con un trastorno de la personalidad, probablemente del clúster B, con trastorno por consumo problemático de sustancias de larga data y por supuesto antecedentes penales en este caso. ¿Cómo termina la escena en la guardia? La fiscalía, el policía no tenía dudas si tomar la denuncia o no, considerando los dichos del paciente, aún habiendo presenciado el acto heteroagresivo en la guardia, y llamó por supuesto al juzgado de turno, y la fiscal decide ponerle una custodia policial al paciente. No a los profesionales, no a la guardia, no al enfermero que había sido golpeado, sino al paciente. ¿Por qué? Porque consideró en su momento, según lo que había relatado la policía y lo que había podido recabar de los datos telefónicamente, no olviden la situación epidemiológica imperante, que el paciente habían concluido con esa información casi, se imaginarán, carente de todo sustrato, por lo menos en términos técnicos científicos, en que el paciente probablemente no haya sido bien tratado porque no se le dio la medicación que venía recibiendo desde hace muchísimo tiempo. El fin de la historia es que este paciente está 4 o 5 horas en el patio del hospital esperando que venga una ambulancia de examen psiquiátrico a llevárselo a otro lugar en donde supuestamente para el fiscal lo podían atender mejor. Esto fue a la hora del mediodía. Y a las 6 de la tarde, ese paciente, obviamente después de 4 o 5 horas, se lo llevan a otro hospital. No sé si... creo que fue el Hospital Alvear, pero no tengo precisiones al respecto, y como le brindaron la misma atención que le habíamos dado a nosotros en el Hospital Borda, el paciente viene caminando del Hospital Alvear hasta el Hospital Borda, que para el que conoce Capital Federal, estamos hablando de varios kilómetros, al respecto, donde casi hay que cruzar de un extremo al otro de la ciudad, a buscar al doctor que específicamente había hecho la denuncia, en este caso me tocaba a mí como coordinador de la guardia, y al damnificado, el enfermero que había cambiado de turno, pero esta vez con elementos cortopunzantes, con armas atípicas, diríamos nosotros en medicina legal, con el fin de vengar la circunstancia acerca de lo que él no había podido recibir. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que esta circunstancia es nosológica, aunque parezca netamente disruptiva, heteroagresiva y delictiva,
porque nadie tenga una adaptación armónica al medio, a una cultura, en un lugar, en un tiempo determinado, reaccionaría de manera tan desproporcionada con respecto al estímulo que lo provocó. Nadie que tuviera un parámetro estándar gaussiano de salud mental arriesgaría su libertad y aún su vida por entre 6 y 12 pastillas de lorazepam. Si yo no tengo ninguna duda, pero a la vez la conducta netamente disruptiva me impide hacer una valoración nosológica exacta tomando en cuenta los manuales diagnósticos y estadísticos imperantes en la actualidad. Por suerte, lo que les quería proponer hoy es una cuestión novedosa que uno ya viene implementando hace un poquito más de un año, que todavía no está reglamentada en la CIE-11 porque se viene trabajando internacionalmente con mucho vigor y juntando mucha evidencia científica acerca de una forma distinta de clasificar ya no a los trastornos de la personalidad ni siquiera como clúster. Este ejercicio va a requerir que todos nosotros nos saquemos el chip clasificatorio categorial o híbrido al que llega al DSM-5, donde intenta llegar a una estructura más dimensional y hacer diagnósticos de funcionalidad que humildemente, creo yo, no logra. Y la CIE-11 específicamente al respecto de esto está trabajando fuertemente para que nosotros, profesionales de salud mental, podamos cambiar ese chip categorial, de sacar esa etiqueta y poder definitivamente empezar a pensar en términos psicopatológicos, pero sobre todo operando sobre la funcionalidad limitada en el sujeto que padezca un trastorno de la personalidad con un patrón o dominio de rasgos específicos, que es lo que quería compartir hoy con ustedes. Así que si me permiten, voy a compartir pantalla y obviamente voy a reiterar el agradecimiento a todos los que están del otro lado. Para mí es un honor estar en las cuartas jornadas regionales de psicopatología y neurociencias, compartirlo con amigos y colegas que yo quiero y respeto tanto como Daniel, como todos los que están del otro lado, como Carlos. Me encanta estar aquí compartiendo estos temas, que uno lo único que hace es compartir lo que hace y desde ya quedamos humildemente en contacto y a disposición. Después al final vamos a poner los datos. ¿Con qué puedo retenerlos? Como decía Jorge Luis Borges, ¿no? A nadie le gusta hablar de estos temas, a nadie le gusta exponerse de esa forma, a nadie le gusta tener que vivir circunstancias tan grotescas y agresivas, y además tener que encontrar un parámetro para hacer una diferenciación nosológica o no en términos, como les decía al principio, psicopatológicos o nosológicos. Yo humildemente copio al maestro Borges y digo, te ofrezco Magras Calles, o Casos Desesperados, La Luna de los corroídos suburbios, Puedo dar mi soledad, mi oscuridad, el hambre de mi corazón. En realidad, trato de sobornarte con incertidumbres, con peligros, con derrotas. Es muy probable que los trastornos de la personalidad a nosotros nos lleven en un principio siempre a pensar bajo este oscurantismo al respecto de qué hay del otro lado. Sobre todo los que presentan conductas disruptivas y sobre todo los que presentan conductas disruptivas de tipo delictivo. Porque hay otros tipos de trastornos de la personalidad en donde, por ejemplo, la introversión o los patrones específicos de conducta grotesca o los patrones de evitación o los patrones de dependencia no llaman tanto la atención y por lo tanto no son tan disruptivos y por lo tanto no llaman tanto a que nosotros lo podamos investigar, estudiar, diagnosticar y tratar, ¿no? Probablemente todavía nos falte mucho al respecto para definir los trastornos de la personalidad. Sin embargo, la CIE-11, que todavía no está reglamentada, intenta, a mí me parece, una definición totalmente superadora con respecto a un estatus anterior conocido. Miren, el DSM-5 básicamente decía que un trastorno de la personalidad es básicamente un sujeto con un patrón de personalidad permanente, de experiencia interna, o sea, el primero le surgía a él, y de comportamiento después, que se aparta acusadamente de las expectativas en torno a la cultura en donde está inmerso ese sujeto. Es decir, hay un patrón de experiencia interna, diciendo el DSM-5 allá por mayo del 2013, que se traduce comportamentalmente y que se aparta acusadamente de las expectativas en torno a la cultura del sujeto, esta adaptación armónica a la que hablamos repetidamente durante la introducción a esta ponencia. Es un fenómeno poco flexible y generalizado, es decir, afecta a todas las esferas de la personalidad del individuo,
y es poco flexible. Esta rigidez yo creo que tiene que ver con la inmadurez que presentan como sustrato nosológico de los trastornos de la personalidad que son diagnosticados como tal y que realmente lo son. Esto me hago cargo estrictamente de lo que digo, una inmadurez en la estructuración de la personalidad, una personalidad horadada, erosionada por alteraciones a expensas del carácter, en la interacción dinámica y constante durante el neurodesarrollo y la neuromodulación de nuestro temperamento con nuestro medio ambiente, aquello que va a formar el carácter. Yo particularmente creo que los trastornos de la personalidad son alteraciones del carácter, distintos de otras entidades nosológicas que vamos a ver al final, solamente 2 renglones. Termina el DSM-5 diciendo que tiene un comienzo en la adolescencia y en la adultez temprana, circunstancias con las cuales nosotros no estamos de acuerdo para nada. Todos los que estamos del otro lado, y nosotros mismos, sabemos que los trastornos de la personalidad no vienen de un repollo. Hay patrones o estilos de apego inseguro, que hay antecedentes de abuso físico, abuso sexual, hay antecedentes todavía mayores de negligencia parental, todavía está por definirse en cuestiones científicas qué es la negligencia parental con respecto a la cultura en la que estamos, es decir, cómo nosotros como padres criamos a nuestros hijos generando estilos de apego inseguro, es decir, tenemos suficiente evidencia al respecto como para pensar que esto no es así. Por suerte la CIE 11 lo corrige en esta propuesta que ojalá salga de la manera en que está propuesta, ¿no? Es estable en el tiempo y por supuesto termina el DSM-5 para decir que da lugar a malestar y deterioro. Si no, no sería una entidad nosológica. Miren las diferencias con la CIE 11 e imagínense, y los invito humildemente al ejercicio de imaginarse, tratando de diagnosticar los trastornos de la personalidad absolutamente desde otra perspectiva. La propuesta del CIE 11 dice que un trastorno de la personalidad es una alteración profunda de cómo un individuo experimenta y piensa sobre sí. Es decir, arranca no de un patrón de experiencia interna solamente, sino de que piensa sobre sí mismo. Esto implica una valoración de la metacognición, de la capacidad de autoconciencia del sujeto. Probablemente esté hablando de una percepción subjetiva de la propia identidad, de algo subjetivo, para después recién expresarse al mundo discriminatoriamente conocido, que es la personalidad. O sea, primero la percepción que el sujeto tiene y que experimenta, por lo tanto, sobre sí mismo, después sobre los otros, considerando al otro como tal, y no como una cosa, en donde vemos que muchos trastornos de la personalidad, e incluso otras entidades nosológicas muy parecidas, esto es mucho más frecuente. O sea, si los otros, tomando el otro como sujeto, como tal, nosotros somos seres sociales o no somos, esto lo decimos hasta el cansancio, y el mundo. Es decir, una definición mucho más integradora, creo, humildemente, que se manifiesta, ahora sí, por patrones maladaptativos en la cognición, la experiencia emocional, o sea, en la forma de vivenciar la emoción, no solo el estatus cognitivo y metacognitivo, de la experiencia emocional, la expresión emocional al respecto, y piensen en todos los pacientes que tienen en aquel chip anterior de semetrista, de no hace mucho tiempo, que tampoco es que lo tenemos muy en claro, de la habilidad emocional. Patrones maladaptativos de cognición, de experiencia emocional, de expresión emocional y recién al último de conducta. Todo lo contrario a los parámetros de semetristas actuales. Y yo particularmente creo que nosotros no podemos hacer diagnósticos a partir de lo último, del producto final de un constructo disruptivo que es la conducta, porque eso no me lo enseña la psicopatología ni la fenomenología. Yo puedo hacer estadística e incluso a partir de la estadística e investigación en términos comportamentales, y aún así no voy a poder explicar estos conductos nosológicos. Por eso es que yo creo que hay tantas todavía dudas acerca de cómo se hacen estos diagnósticos, y a muchas personas incluso no les gusta tratar a estos pacientes. Estos patrones maladaptativos son relativamente inflexibles y están asociados con problemas significativos en el funcionamiento psicosocial. Gran cambio en el paradigma, porque el parámetro ya está en el funcionamiento psicosocial y no solo en el patrón conductual inflexible y que se da en las distintas esferas de la personalidad, como decíamos antes. Y son particularmente evidentes en las relaciones interpersonales, conectado a este concepto con lo que el individuo piensa sobre sí mismo y el otro. La construcción psicopatológica va siendo distinta si uno puede desmenuzar este concepto y aplicarlo a la clínica cotidiana, y les aseguro que se van a sorprender de la perspectiva que pueden tener de un paciente, incluso de poder ver si ese paciente realmente presenta algún tipo de entidad nosológica con respecto a su conducta disruptiva o no, si uno toma la integralidad del concepto.
Pero no queda aquí. El DSM-5 dice que esta alteración se manifiesta a través de esto lo puse para que se nublen todos, para que se mareen todos, para que el que esté cómodo en la casa se maree, por ahí hay alguno que por ahí tal vez está tomando algo, terminando el día y ahí, bueno, si miran para abajo, por lo menos no se van a aburrir. Esta alteración se manifiesta a través de un rango de situaciones personales y sociales. Es decir, no está limitada a relaciones o situaciones específicas como conductas disruptivas. Y esto me parece clave. Y otra vez vuelve la funcionalidad, vienen las conductas prosociales, la capacidad de adaptación al mundo del sujeto, que es algo que nosotros, que supuestamente no tenemos ningún trastorno, lo hacemos a veces hasta de manera automática. Esta alteración es relativamente estable en el tiempo y de larga duración, y esto me parece importantísimo con respecto a la definición, ojalá que pueda salir así. Más comúnmente, el trastorno de la personalidad tiene su comienzo o sus primeras manifestaciones en la niñez, y recién es claramente evidente en la adolescencia. Esto me parece una transformación en términos paradigmáticos clave a la hora de valorar los patrones que después van a derivar en antecedentes personales patológicos o trastornos de la personalidad. Estoy congelado, espero que se vea. Imagínense ustedes en este momento tener que hacer un diagnóstico y sacarse de encima los clústeres. No hay más clúster A, no hay más clúster B, no hay más clúster C. No hay más paranoide, esquizoide, esquizotípico, no hay más histrónico, necesita border, antisocial, no hay más obsesivo compulsivo, evitativo, dependiente. A partir de ahora, nosotros podemos hacer los diagnósticos de manera regular y dinámica, es decir, redefiniendo el parámetro constantemente. En un primer nivel, que implica determinar si existe o no en el paciente la presencia o no de una alteración en la personalidad o un trastorno con respecto a la definición anterior, y si esta tiene una implicancia clínico-terapéutica suficiente para ser tratada como tal en base a los parámetros de adaptación social antes mencionados, con una pequeña dificultad en el primer nivel. Determinar o no si es de inicio tardío. Esto me parece clave para valorar a los pacientes que, pasada la adolescencia o la adultez temprana, empiezan con alteraciones en rasgos o dominios que vamos a ver ahora a continuación y que no tienen aparentemente antecedentes. Me quedo quieto, bien. El segundo nivel implica la severidad de la alteración. O sea, que si no alcanza un umbral de trastorno con respecto a parámetros que vamos a valorar clínicamente, semiológicamente y sobre todo sindromáticamente en un tercer nivel, vamos a hablar de una dificultad en la personalidad. Y yo creo que este es el punto más álgido y más polémico con respecto a esta definición. Pero el argumento de los científicos que están trabajando con respecto a la CIE-11 en el tema es que de esta forma se disminuye drásticamente el diagnóstico de trastorno de la personalidad no especificado. Es en el que caemos todos cuando tenemos dudas diagnósticas al respecto y no queremos o no podemos valorar circunstancias psicopatológicas o porque no las conocemos o porque no las podemos encontrar en distintos pacientes. Y sobre todo, reduce la comorbilidad, porque a veces nosotros cometemos el error de al ver dos o más cuadros que aparentemente son centrales, terminamos valorando, por ejemplo, una patología dual u otra entidad nosológica, como por ejemplo un estatus depresivo, en tan solo una fase, en una instancia psicopatológica de un sujeto que padece un trastorno de la personalidad. Esto lo hacemos en el segundo nivel de atención. Y en el tercero, donde sí, estrictamente necesitamos la concepción bien precisa de especialistas, la cualidad del trastorno. Aquí viene la psicopatología, la cuestión, si me permiten humildemente, más apasionante que tiene la práctica asistencial cotidiana, que tiene que ver que el trastorno, una vez diagnosticado como tal, se establece por medio de la descripción de dominios de rasgos. Ahora vamos a ver cuáles son, tranquilos, pero ya nos hemos sacado de encima la cuestión categorial. Vamos a tener una serie de dominios de rasgos. Esas fotos que les comparto humildemente son fotos del hospital, de alguna de las puertas de entrada del hospital, que algunos pacientes con trastorno de la personalidad con conductas disruptivas han ejercido algún tipo de conducta claramente evidente, buscando a los responsables, por ejemplo, de los que no le damos psicofármacos, especialmente ansiolíticos, sin fines terapéuticos, ¿no? Es decir, de siempre, y les pido mil disculpas por la
desprolijidad y sobre todo por la imprudencia, voy a seguir abogando porque haya personal de seguridad en todos los hospitales del país y específicamente en los hospitales en donde este tipo de conductas disruptivas son cada vez más frecuentes. En este momento hay un montón de colegas nuestros que están expuestos a estas circunstancias. En este momento, mientras nosotros estamos hablando en este congreso. Volviendo al tema de los dominios de hallazgo, estos son básicamente un conjunto de dimensiones y no categorías como los DCM, y por tanto son subyacentes y están a la base sustentando lo que nosotros vamos a denominar disfunciones en la personalidad, es decir, lo central, lo que después nos va a marcar un signo sindromático. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, esto lo hacemos al último. Primero valoramos la funcionalidad del paciente en términos sociales. Si somos seres sociales y nos podemos adaptar armónicamente al mundo discriminativamente conocido, que es naturalmente hostil y estresor, probablemente no tengamos ningún tipo de reacciones. Sin embargo, después el desafío siempre va a ser poder valorarlo como entidad nosológica o no. Y para los trastornos de la personalidad, según la CIE-11, repito, ojalá que salga así, es muy prometedor, yo les confieso humildemente que hace prácticamente un año y algo ya que estoy investigando y en contacto con la gente que está valorando esas circunstancias, y lo empleo en la práctica cotidiana y me resulta mucho más reconfortante que andar tratando de clasificar un rasgo o una máscara o un paciente o un patrón central con máscaras de otros rasgos, intercluster o intracluster. Esto me simplifica mucho más la tarea en términos cotidianos. Divide a los trastornos de la personalidad de la CIE-11, repito, todavía no está reglamentada, en leve, moderado y grave. El trastorno de la personalidad leve es aquel en donde existen problemas notorios en muchas de las relaciones interpersonales y en la ejecución de roles ocupacionales y sociales esperados. Hasta ahora no hemos visto nada de signos y de síntomas. Estamos hablando de patrones funcionales. Estamos hablando de cómo funciona el sujeto en su mundo. Todavía no hemos hablado de signos y síntomas. Pero todavía mantiene algunas relaciones y lleva a cabo algunos roles. El moderado, en donde existen problemas acentuados en la mayoría de las relaciones interpersonales y en la ejecución de roles ocupacionales y sociales esperados a través de un amplio rango de situaciones que no son suficientemente extendidas para comprometer a la mayoría en algún lado. Muy similar, pero con alteraciones más significativas. Recuerden que esto está puliéndose apenas, todavía no está reglamentado. Y con respecto al trastorno de la personalidad severo, específicamente, hay muchos problemas en el funcionamiento interpersonal que afectan a todas las áreas de la vida. Este es el paciente grave, este es el paciente donde nosotros tenemos que valorar si incluso merece algún tipo de internación o dispositivo específico, en donde si presenta algún tipo de comorbilidad que lo pone en riesgo y no puede vivenciar los propios riesgos del shock. Estos son los pacientes que nos ponen en aprietos a la hora de tener que tomar una decisión en términos urgentes o emergentes. La disfunción social general del individuo en estos casos es profunda y está ausente o gravemente comprometida, por lo menos, por la habilidad y la voluntad para llevar a cabo de modo generalizado roles ocupacionales y sociales. Ustedes se imaginarán que esto ya tiene un poco más que ver con lo que nos llega a nosotros en la clínica cotidiana. Yo particularmente creo que el desafío es en los estadios anteriores. Nosotros estamos hablando en este caso de un rol asistencial en donde los pacientes vienen porque no les queda otra. Estos pacientes en general no vienen por motus propio, o vienen traídos de la justicia, o vienen traídos por los familiares. Es muy extraño, salvo el trastorno límite de la personalidad, como decíamos al principio, que consulten por sus propios medios, un evitativo, un dependiente, un esquizoide. ¿Por qué vendrían? Y específicamente, como les decía antes, el calificador de inicio tardío, en donde nosotros no encontramos antecedentes anteriores, entonces podríamos decir que tiene su origen en la adultez. Y específicamente se debe emplear en aquellos casos en los cuales por la historia no hay evidencia de un trastorno de la personalidad o de sus primeras manifestaciones antes de la edad de los 25 años. También es un punto de tensión muy importante de discusión en este momento, porque habría que buscar bien antecedentes, pero a veces la erosión y la estructuración de la personalidad no es manifiesta o no es registrada por el sujeto ni por sus familiares. Por lo tanto, es por lo menos válido entender que de aquí a un tiempo, una vez que empecemos a usar este tipo de clasificaciones, tengamos 5 o 10 años, evidencia empírica y demostrada, publicaciones científicas suficientes al respecto,
nosotros podamos en consecuencia tener alguna conclusión un poco más certera acerca de si esto nos sirve o no en términos sobre todo asistenciales, ¿no? Esto es un deseo personal que presumo que muchos tendrían en algún momento de su vida, pero lo voy a pasar rapidísimo. Y voy a hablar de los dominios de rasgos. Y ahora sí vamos a hablar de signos y síntomas. Espero no estarlos aburriendo mucho. Y los dominios de rasgos son 5 e implican afectividad negativa, patrones disociales, distanciamiento, desinhibición y patrones anancásticos. Como verán, las 4 primeras dimensiones son similares a las de semetristas del 2013, ¿no? El neuroticismo, la baja empatía, la baja escrupulosidad y la baja extroversión. Y el anancástico nosotros lo conocemos bastante bien, pero todo esto deviene, repito, de una alteración en el carácter a expensas de una personalidad erosionada, horadada por distintas circunstancias que ha vivenciado el sujeto en términos de su neurodesarrollo a lo largo de la vida, a medida que va recibiendo estímulos externos disruptivos, es decir, los rasgos de sociabilidad. Los rasgos de afectividad negativa implican un dominio del rasgo primariamente caracterizado por la tendencia a manifestar un amplio rango de emociones perturbadoras que incluyen, y ahora sí empecemos, angustia. Miren, recién estamos empezando a hablar de algo de síntomas. Todavía no hemos hablado de nada de síntomas, no hemos hablado de nosología. Angustia, rabia, autodesprecio, irritabilidad, vulnerabilidad, rasgos depresivos, no depresión, está mal puesto ahí, y otros estados emocionales negativos, a menudo a respuesta a estresores percibidos o reales relativamente menores. Vuelvo y digo, una reacción vivencial, emocional y a veces conductual desproporcionada con respecto al estímulo que lo provoca. Bien está ahí marcado abajo, en donde la perspectiva siempre es negativa, parece un patrón, digamos, depresivo, pero en realidad tiene que ver con algo más lábil, algo más, si me permiten, inmaduro y a veces hasta pueril. Los rasgos disociales implican que el núcleo de dominio reside en el desprecio por las obligaciones sociales y las convenciones y derechos y sentimientos de los otros. Se imaginarán ustedes y estarán haciendo los que están atendiendo a esta charla con qué lo podemos asociar específicamente a esto. Yo no voy a decir clúster B porque no me corresponde decirlo, porque estoy tratando de cambiar el chip, pero ya lo dije, me parece. En este punto me parece importante en donde se ve no solo los derechos y la cuestión social, sino los sentimientos de los otros, el impacto que tiene en el otro en términos afectivos, y ya no solo disruptivos, sociales o legales. Y por supuesto los rasgos incluidos en este dominio incluyen la callosidad, la rigidez, la falta de empatía, ¿eso era? La hostilidad, la agresión, auto o autoagresión, la rudeza, el posicionamiento vacío, dominante, la incapacidad o la falta de voluntad para mantener una conducta prosocial, a menudo expresada por una visión abiertamente positiva de sí mismo. Me permito agregar ahí, abierta y vacíamente positivas de sí mismo, y por supuesto a una tendencia a la manipulación o a la explotación. ¿Por qué nos encanta el rasgo disocial a los que nos dedicamos al estudio de los trastornos de la personalidad y de las psicopatías? Porque sin decir psicopatías, yo tengo 2 rasgos que me marca Robert Hart hace más de 30 años, de factor 1, que implicarían a que yo, el psicópata, que es una entidad nosológica por lo menos distinta a lo que venimos marcando hacia ahora, desde ya les digo que mi posicionamiento que el trastorno antisocial de la personalidad no tiene un correlato sindromático ni siquiera cerca en términos similares con la psicopatía, a mi humilde juicio, en términos nosológicos, con lo cual esta clasificación me implica un rasgo de manipulación y explotación que trasciende largamente a la conducta rígida, inmadura y pueril del antisocial. ¿Por qué? Porque el antisocial muestra claramente su forma disruptiva de expresarse. El que les conté al principio era más que evidente, no hacía falta ser médico. Mi abuela, que no terminó 6º grado, hubiera hecho un diagnóstico de trastorno disocial con semejante conducta. Te quiere manipular, me decían algunos, te quiere manipular para sacarte. Me dicen, no me está manipulando, está claro que no puede siquiera engañarme, está el pueril su conducta. Y tan manifiestamente inmadura, además de disruptiva y por lo tanto sindromática, a pesar de que me genere
a mí una cuestión subjetiva específicamente al respecto, o a todos los que estamos vivenciando esa circunstancia psicopatológica, que no implica una manipulación. La manipulación implica algo en donde cuando nos dimos cuenta ya estamos envueltos. El antisocial en general no llega a tanto. Y a la explotación a veces mucho menos, salvo en términos de dominancia sobre el cuerpo o las propiedades, cuando hay conductas netamente de agresividad y violencia, que también son conductas rígidas. Y esto es lo que vemos habitualmente y es lo que internamos habitualmente nosotros en el hospital. ¿Es necesario que nosotros expongamos a nuestros pacientes que tienen otros patrones como trastornos depresivos graves, trastornos como la melancolía, a nuestros pacientes psicóticos en el borda? ¿Es necesario exponerlos a estas circunstancias? A una antisocial que tiene conductas tan pueriles e inmaduras como, por ejemplo, ingresar estos elementos al hospital. ¿Realmente tenemos temor a la conducta de riesgo impredecible de estos pacientes por los cuales los terminamos internando, porque se provocan, por ejemplo, autolesiones en términos instrumentales, también desde la psicopatología, también desde los signos y los síntomas, pero desde otro lugar nosológico? ¿Es necesario que nosotros internemos siempre a estos pacientes? Les dejo esa duda y les dejo esa inquietud. Si yo tuviera que contestarles como emergentólogo de guardia, les diría no. La conducta impredecible, si no es de riesgo y si no se valora psicopatológicamente el riesgo y fenomenológicamente específicamente con el riesgo de vida, no se debe internar porque hasta la ley dice que no hay que hacerlo. Ni siquiera en términos judiciales. Los pacientes que ingresaron a estos elementos que ustedes ven, que supongo que les parece muy risueño, al hospital venían por orden judicial. ¿Existe la internación judicial en la Ley Nacional de Salud Mental? No voy a contestar algo que todos sabemos, ¿no? Y claro, miren la cara de la policía y miren la cara de nuestra paciente, desafiante constantemente, y lo que nos genera a todos nosotros en términos multidisciplinarios, ¿no? No lo aguantamos más. Esto es lo que nos provoca este tipo de conductas disruptivas, en donde nosotros tenemos que dejar de ver la conducta adjudicativa en sí, tratar de ver más allá de nuestras narices, por lo menos para preguntarnos si hay una entidad nosológica o no detrás de esto. Vuelvo y digo, con los rasgos, voy con el tercero, el rasgo de desinhibición, que implica una tendencia persistente para actuar impulsivamente en respuesta a estímulos internos o ambientales inmediatos, sin tomar consideración a las consecuencias a largo plazo. Es decir, el problema constante de la recompensa inmediata, de que si no lo hago ahora, no sirve específicamente, que en realidad se da en todos los patrones de rasgos o dominios. Este rasgo puntualmente implica irresponsabilidad, inmadurez, impulsividad, no tomar en consideración los riesgos o las consecuencias, las distracciones e incluso las imprudencias de estos pacientes. Para esto hay que tener mucha imaginación, porque hay que transformar estos preceptos en concepciones semiológicas y semiográficas precisas para volcarlas a nuestras historias clínicas o a nuestros informes periciales, o a las palabras que vamos a utilizar para explicar a los familiares, para hacer psicoeducación y psicoprofilaxis. Y por último, los rasgos anancásticos, que ahí les dejé por ahí una pista acerca de con qué lo podemos relacionar específicamente, en donde el núcleo de dominio de los rasgos es un foco estrecho sobre el control de la regulación de la conducta propia y de los otros, para asegurar de esta manera que las cosas se conformen al ideal de particularidades de un individuo. Y por supuesto, esto lo conocemos bastante bien, porque se parece bastante a lo que nosotros decimos trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, el DSM-5 tiene un acápite propio para tal fin. Con el perfeccionismo, la perseveración, la constricción emocional y conductual, la obstinación, la terquedad, lo deliberativo, lo rígido, la ordenalidad específica, la preocupación por seguir reglas y obligaciones contraídas sin valorar patrones específicos de beneficios o de riesgos. Yo siempre digo, ¿hay que pasar semáforos en rojo? Claramente no, está mal pasar un semáforo en rojo. Pero si yo estoy a las 4 de la mañana en una esquina oscura y se me aparecen 6 personas con armas en las manos, más vale que pase el semáforo en rojo. Ahora, si yo soy obstinado, rígido y digo, no debo pasar el semáforo en rojo, es muy probable que el riesgo sea mucho mayor que el beneficio que trasunte cumplir las reglas del semáforo. Entonces tengo una entidad nosológica. No valoro los riesgos de mi propio yo. Y adivinen cómo termino.
Y los rasgos de distanciamiento, que tienen que ver específicamente con distancia emocional e interpersonal, que se manifiestan con un marcado aislamiento social y también con una indiferencia hacia las personas y aislamiento con muy pocas o incluso sin figuras de apego. Miren si no ser importante los antecedentes de la infancia y las valoraciones en la infancia y el trabajo multidisciplinario para semiografiar los estilos de apego, que nosotros los psiquiatras no lo sabemos hacer. Incluyendo la evitación de no solo relaciones íntimas, sino también de amigos cercanos, personas que se sienten solas o porque no tienen deseo de hacerlo o porque no se animan a hacerlo. ¿Les suena de algún rasgo, o perdón, de algún clúster? El rasgo de dominio y distanciamiento incluye la lejanía o frialdad en relación hacia las otras personas, reserva, pasividad, falta de asertividad, una reducción de experiencias y expresiones emocionales, hasta el punto de una capacidad disminuida para experimentar placer, específicamente. ¿Se entiende? 5 patrones, rasgos de dominio. Entonces yo voy a decir en base a esto, que un trastorno de la personalidad, por ejemplo, es o no según el grado de afectación funcional en términos prosociales que tenga. Si es o no, tengo que decir si es leve, moderado o severo. ¿En base a qué digo es leve, moderado, severo? A la cuestión funcional en términos prosociales, sobre todo con respecto a las relaciones interpersonales, poniendo acento específicamente en las relaciones interpersonales. Y en base a eso, recién ahora, semiografiarlo con patrones de dominio de rasgos, distanciamiento, desinhibición, disociales, afectividad negativa, etc. ¿Se entiende? Una concepción totalmente novedosa, una concepción distinta, una concepción, si me permiten, atractiva, que requiere todavía de mucha investigación y de mucho empirismo clínico y de mucha publicación científica para validarla o no. De hecho, ni siquiera todavía está en la CIE-11. Nosotros primero investigamos los criterios diagnósticos generales. Si se cumplen, entonces marcamos el grado de severidad. Una vez esto, recién investigamos los dominios de rasgos de personalidad clínicamente relevantes. Porque lo más importante en este caso es el grado de severidad, porque es lo que nos va a definir en términos de conducta terapéutica. Y opcional, como no puede faltar, y como la mayoría en el mundo científico conoce al paciente con trastorno límite de la personalidad, y los investigadores que están trabajando tan fuertemente en este tema, se dan cuenta que casi, y les diría, no quiero ser imprudente porque no tengo la cifra exacta en este momento, pero más del 70% de las publicaciones con respecto a los trastornos de la personalidad tienen que ver con el trastorno límite de la personalidad. O sea, no pueden borrar el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad para reemplazarlo por este grado de funcionalidad. Por lo tanto, lo dejan como opcional. Yo particularmente creo que esto es muy asertivo. Opcional determino con rasgos que cualifiquen como border, como paciente borderline. Que no sea el patrón de rasgos, los patrones de rasgos antes mencionados, sino que incluya una concepción nosológica de los pacientes borderline. Esta es la manera en que nosotros podríamos empezar a visibilizar, a analizar, a interpretar y a decidir terapéuticamente con respecto a la propuesta de la CIE-11 de los trastornos de la personalidad. Siempre con el cuidado de no patologizar lo que no es patológico. No quiero ser grosero con el ejemplo que doy siempre, pero nosotros no podemos patologizar aquello. Lo primero que tenemos que aquello que no tiene un sustrato psicopatológico y fenomenológico, que nunca lo vamos a encontrar ni en el DSM-5 y tampoco en la CIE, en cualquiera de sus ediciones, ¿no? Si nosotros no lee con calma el DSM-5, cada vez tiene más trastornos y a veces, como no encontramos nada malo en usted, entonces lo vamos a tratar con un trastorno de déficit de síntomas. Cuidado con caer en este precepto también. Y por favor, humildemente, creo yo que el mayor defecto que tenemos los que hacemos clínica asistencial, especialmente en urgencia y emergencia, tenemos mucho que aprender con respecto a no hacer diagnósticos comportamentales. Nosotros hacemos psicopatología. Nosotros somos psicólogos y médicos psiquiatras, que nos nutrimos de otras especialidades tan importantes como la nuestra, como la enfermería, como el trabajo social, como la terapia ocupacional, como los psicomotricistas, como los fonoaudiólogos, como los musicoterapeutas, como los artes terapeutas, todos los que pueden aportar de manera multidisciplinaria al abordaje prosocial en términos de entrenamiento de la esfera social de la personalidad en los sujetos, pero también el personal de seguridad, que tanto nos colabora y pone el cuerpo junto con los enfermeros.
Y también hacer psicoeducación y psicoprofilaxis familiar. Y también, si me permiten, empezar a definir estos constructos en términos judiciales y legales. No podemos permitirnos al menos estar tan atrasados al respecto, tan estáticos al respecto con el abordaje de las conductas disruptivas de tipo delictivo en las esferas judiciales. El equipo multidisciplinario implica al menos un conocimiento somero acerca de las circunstancias de vivencia de un sujeto, porque se van a tomar decisiones sobre el mismo, pero a la vez de conocimiento acerca de lo que nosotros escribimos y comunicamos a su señoría, o al fiscal, o a los abogados de parte, con un grado de conocimiento que depende de lo que nosotros hagamos para poder comunicarlo o no en términos disruptivos. Nosotros conocemos claramente que la cuestión estructural está alterada a expensas sobre todo de la corteza prefrontal del cerebro social, pero no solo en términos estructurales, no solo la corteza orbitofrontal, tampoco hay capacidad creativa, la rigidez y la inmadurez del sujeto se manifiesta por alteraciones en la corteza ventromedial, en la corteza dorsolateral e incluso y fundamentalmente en la conectividad cerebral con los núcleos, como por ejemplo el núcleo accumbens, en patologías tan prevalentes como la patología dual en términos del consumo problemático de sustancias con los trastornos de personalidad. Creo yo, la entidad nosológica más frecuente en las guardias de nuestros hospitales en salud mental y en las guardias generales que no tengan otro tipo de sustrato, y que nosotros ya no podemos reducir nuestro análisis solamente a la estructura, ni a la función solamente, sino a la conectividad cerebral, porque esto nos va a dar precisión terapéutica en términos psicoterápicos y a veces, y solo a veces, en términos psicofarmacológicos. Cuando digo solo a veces, en general hablo de urgencias. El tratamiento psicofarmacológico claramente con prescripción fuera de indicación. No hay fármacos antitrastorno de la personalidad. Después hay que explicar por qué le dimos un antipsicótico atípico a un paciente que no es psicótico, o que no tiene un trastorno depresivo, o que no tiene un trastorno bipolar, o que ni siquiera nosotros podemos tipificar una distimia en términos de la habilidad afectiva, en donde la distinción semiológica muchas veces es muy difícil. Y nuestros pacientes presentan algunos síntomas que en estado de urgencia o de emergencia pueden ser abordados y solo la mayoría de las veces te diría de aviso, o sea, de urgencia, con respecto a los signos y síntomas que sí vemos: la rigidez del pensamiento, las distorsiones cognitivas, los sesgos cognitivos, la alteración de su sistema de creencias en términos en menos, sobre todo, la cuestión de los fenómenos on-off, la impulsividad, la distimia versus la habilidad afectiva, por supuesto el estatus ansioso, aquel que decía Otto Kemper hace más de 30 años, la ansiedad constante y flotante, cuando empezaba a hablar de los trastornos de la personalidad, los síntomas de despersonalización, los microepisodios psicóticos, los episodios psicóticos transitorios en estos pacientes. Y me parece a mí que todo esto es importante valorar para una tendencia un poco más sensata al respecto. Y por supuesto, por el nivel de abstracción y estrategias de afrontamiento al respecto. Por eso, nosotros primero valoramos psicopatológicamente temperamento, carácter, tratamientos biológicos, y a mí me parece lo más importante, ¿no? La psicoterapia. Si nosotros tenemos consumo problemático de sustancias, hiperreactividad al estrés, problemas de atención y de memoria, inquietud psicomotriz, hedonismo, apatía o anedonia, y sobre todo ausencia de metas a largo plazo, aquello que Robert Hart dice en su factor 2, estilo de vida parásito. Entonces, humildemente, me permito sugerirles la psicoterapia como pilar fundamental en la terapéutica en los pacientes con diagnóstico de trastorno de la personalidad, basada en principios psicodinámicos. La que más evidencia empírica tiene es la terapia cognitivo-conductual, las terapias grupales, los hospitales de día, las terapias familiares, los abordajes psicosociales, la rehabilitación. Si ustedes ven, yo no puse internación. Solamente en pacientes con riesgo cierto inminente se valora esta circunstancia, y la mayoría de las veces nosotros tenemos más dudas que certezas psicopatológicas a la hora de tomar la conducta de internar con un paciente, y terminamos haciéndolo más por una cuestión temerosa, o por hacer, si me permiten, más imprudentemente todavía, medicina de defensa, para no pelearnos con el juez, que con un sustrato argumental suficiente. Y por supuesto, esto tiene muchas variables, me queda poco tiempo, no quiero aburrirlos más con el tema, pero ver qué es lo que ve el paciente, que si busca o no, o decir el cambio, es decir, si hay un requerimiento por parte de este paciente. Nuestros pacientes en la mayoría de los casos no vienen
por motus propios, si se sienten responsables o no con respecto a lo que les pasa. Nosotros como terapeutas tenemos que tener una formación al respecto para evitar el valor judicativo sobre la circunstancia vivencial del paciente, y poder trascender las limitaciones que se nos presentan a priori, en donde constantemente estamos viéndonos limitados, pacientes que nos llaman a las 2 de la mañana, pacientes que nosotros decimos que no adhieren a lo que nosotros pensamos. Es decir, la plasticidad nuestra a veces es tan importante en términos de comprensión fenomenológica y de entendimiento acerca de que es posible que en este paciente ocurran todos estos posicionamientos en términos cognitivos, conductuales y afectivos, por supuesto, como para tolerarlo y también para poder explicarlo, además de hacer diagnóstico y tratamiento de precisión. Si no pasan estas cosas, no me voy a extender en cuestiones que son grotescas porque no es la idea, pero nosotros hemos visto muy frecuentemente esto. Y por último, quiero decirles que la psicopatía, que les había dicho en algún momento de la charla y no quería dejar colgado, ha venido siendo definida como un conjunto de características comportamentales que atentan contra las normas sociales, que no explican ningún trastorno mental específico. Pero lo cierto es que las disfunciones, sin llegar a ser un trastorno clínicamente diagnosticable todavía, hay que ver el patrón disocial de la CIE-11, a partir del DSM-5, pero que tiene, sin embargo, y todos lo sabemos, afectado las áreas de comportamiento, tanto interpersonales como afectivas, y comparte sintomatología en algún punto apenas con muchas enfermedades mentales sin estar mencionadas como tal. Por supuesto, los sujetos con psicopatía, o con rasgos psicopáticos por lo menos, tradicionalmente identificados con los trastornos de la personalidad a nivel jurisprudencial, sobre todo con el antisocial, gran error, si me permiten humildemente, por lo que he explicado antes, tienden a ser imputables. Aquí no hay discusión al respecto, no está afectada la cognición. Es decir, algunos dicen, uno patologiza, entonces justifica la conducta delictiva. No. La conducta delictiva no es alienante en los trastornos de la personalidad y por lo tanto es perfectamente punible. Sin embargo, esta cuestión todavía está abierta y hay que explicarla mucho más de manera psicopatológica para que se entienda, porque yo me parece que siempre lo digo de una manera muy sencilla y como que no queda muy claro y quedan, por el contrario, muchas dudas. Lo cierto es que si nosotros podemos salirnos de un prejuicio, es probable que podamos vernos hacia nuestras narices y valorar psicopatológicamente muchas circunstancias. Como me quedan 5 minutos nada más, tengo entendido, quería mostrarles solamente, en términos generales, la publicación que hicimos en febrero y que no pudimos presentar en marzo, ni en abril, ni en mayo, ni en junio, ni en julio, pero en julio sí, pero por vía virtual, por suerte, acerca de los trastornos de personalidad, una utilización humildemente de un libro que habíamos publicado en el 2016, Modelos para Desarmar, donde se incluyen estos preceptos u otras circunstancias que presentamos por suerte el 18 de julio, que tuvimos el honor de contar con el doctor Nicolás Iván Martínez López, que dirige todo un centro de psicopatías en el Hospital Ramón Fuentes Muniz de México, y que los invito humildemente a bucear si es que les interesa la temática, en donde podemos transmitir lo que nosotros venimos estudiando y venimos practicando cotidianamente al respecto. Tienen todos los clústeres, como está en el DSM-5, porque es lo que impera y es lo que tenemos que saber informar, siendo el DSM-5 algo que no está totalmente aceptado en nuestro medio en la actualidad. Todavía los jueces nos piden DSM-4. El DSM-5 tiene más de 7 años y no ha sido aceptado por nuestra comunidad científica. Y no sabemos por qué. Si nos preguntan, decimos porque no tiene sustrato psicopatológico, pero en realidad yo creo que en el fondo es porque no lo conocemos mucho y porque no lo hemos estudiado mucho. Y por lo tanto no lo hemos aplicado mucho. Tiene los trastornos, obviamente, en términos de clúster, tal cual están ahora. Y por último, tiene el capítulo de trastornos de la personalidad en la CIE-11, que tiene fragmentos de lo que les he presentado hoy, de patología dual y trastornos de la personalidad. Bueno, les repito humildemente, aunque la bibliografía científica todavía no avala esta circunstancia, el patrón de comorbilidad más frecuente en nuestra clínica, sobre todo en términos de urgencia y emergencia, y con algunas semblanzas que van mucho más allá de lo psicopatológico. Humildemente declaro mi conflicto de intereses con todas las personas que nos han ayudado a llegar hasta aquí, con una universidad pública, universal y gratuita, con la salud pública y de calidad, que nunca más nadie nos quite el derecho, por ejemplo, a tener la salud en estamentos como ministerio, y conflicto de intereses con los pacientes, que son el sustrato de la vocación de todos nosotros y no solo el mío, y que nosotros podemos, por suerte, y pasiones que compartimos con Daniela y con Carlos y con muchos de ustedes que están del otro lado, de abrazar nuestra profesión apasionadamente, y que todo esto pueda contribuir solamente a la mejora de la capacidad clínica cotidiana en términos de precisión terapéutica
en los pacientes que nosotros abordamos de manera cotidiana. He concluido, muchas gracias, espero no haberlos aburrido y quedo humildemente en contacto y a disposición.